Vamos a hablar del sistema osteoartromuscular, sistema que está compuesto por huesos, articulaciones y músculos, y específicamente dentro del sistema osteoartromuscular vamos a hablar de la columna vertebral. Acá yo tengo un modelo de columna vertebral en el cual está compuesta la columna vertebral por diferentes zonas. La zona cervical, la parte superior, la zona torácica, la zona lumbar y la zona sacra. Bien, la columna vertebral está en relación con las diferentes estructuras del cuerpo. Está en relación con la cabeza, con el cráneo en la parte superior, está en relación con los miembros superiores, los brazos, está en relación a esta altura, a nivel de la zona torácica, con las costillas que van a proteger el corazón y los pulmones, está en relación con el abdomen a nivel lumbar y a nivel sacro, junto con los ilíacos, forman la pelvis, que está en relación con los órganos internos de la pelvis. Ahora bien, la columna vertebral tiene diferentes funciones. La principal función es una función de protección del eje nervioso. Podemos ver la médula espinal que pasa por el centro, por dentro de la columna vertebral, desde donde se desprenden los nervios que van a llegar a las distintas partes del cuerpo, a las partes musculares, a los diferentes órganos. Esta función de protección es una función fundamental, en la cual tiene que dar una cierta rigidez la columna como para que no se lesione la médula. Pero otra función que tiene es de soporte. Hablamos de la función de protección del eje nervioso. Otra función es la de soporte del peso, que decíamos. Y para soportar el peso de todo el tronco, de la parte superior, de la cabeza y de los brazos, la pregunta sería, ¿por qué la columna tiene esta forma y no tiene esta forma de un caño? En cuestión de rigidez, este caño le daría mayor rigidez, mayor resistencia, pasaría por acá el eje nervioso y se desprenderían los nervios y soportaría mucho mejor el peso. Ahora bien, lo que estaríamos perdiendo con un caño así, si nuestra columna vertebral fuese como este caño, sería la flexibilidad que tenemos nosotros, que tiene la columna vertebral. Entonces, ¿por qué no es como este caño flexible si nosotros queremos tener total flexibilidad en la columna vertebral? Este caño flexible se podría inclinar, podría rotar hacia todos los costados. Este caño no podría darle la rigidez suficiente como para lograr la función de protección del eje nervioso. ¿Cómo soluciona la columna para lograr una flexibilidad y una rigidez y una función de soporte del peso? Lo soluciona con las diferentes vértebras. Las vértebras, los huesos, intercalados con discos intervertebrales. Se puede ver cómo a través de la columna se van sucediendo las vértebras y los discos intervertebrales. Acá yo tengo un modelo, estas son unas vértebras lumbares,
cuales la solución que le da la rigidez y el soporte y la flexibilidad está dado por las articulaciones discovertebrales. Una estructura rígida que facilita el soporte y una estructura flexible, moldeable, como son los discos intervertebrales. De esta forma podemos ver cómo la columna va logrando los diferentes movimientos de inclinación hacia adelante, hacia atrás, hacia los costados. Esto en pequeña dimensión, pero a lo largo de todos los discos intervertebrales de las diferentes articulaciones, logra mayor movilidad en la sumatoria de estas pequeñas articulaciones. Podemos ver cómo se va a inclinar hacia adelante, cómo se va a inclinar hacia atrás, cómo tiene la posibilidad de inclinarse hacia los costados y la posibilidad de rotación. Acá yo tengo dos modelos de vértebras. Esta es una vértebra lumbar, que es en esta zona, y esta es una vértebra cervical, que es en esta zona, en la zona superior. ¿Por qué creen que las vértebras lumbares son mucho más grandes que las vértebras cervicales? Bueno, esto está dado justamente por una de las funciones de la columna vertebral, que es soportar el peso del cuerpo. A medida que vamos descendiendo en la columna vertebral, las vértebras en sí aumentan su tamaño porque también el peso que tienen que soportar es aún mayor. Ahora bien, si la columna la miramos de frente, la columna es recta, la columna es derecha. Si la miramos de perfil, o sea, de costado, la columna tiene sus curvas. Curvas que son para un lado y para el otro. Una curva cervical, una curva torácica, una curva lumbar y una curva sacra. ¿Por qué creen que la columna vertebral tiene esta forma sinuosa, esta forma serpenteante? Bueno, los ingenieros han estudiado que si fuese una columna totalmente rígida, las fuerzas que recibirían desde arriba hacia abajo producirían mayor compresión y aplastamiento sobre los discos vertebrales. Los ingenieros demostraron que, como la columna vertebral nuestra, al tener tres curvas móviles, que son la cervical, la torácica y la lumbar, le da una mayor resistencia que si fuese recta. Tanto es así que le da 10 veces mayor resistencia que si fuese derecha. Entonces decíamos, en resumen, que la columna vertebral tiene una función de soporte, de protección y de flexibilidad. Pero ¿cómo hacemos para mantenernos, para sostenernos de pie? Este es un complejo en el cual participan tanto la columna vertebral como los diferentes ligamentos y músculos. El mejor ejemplo que podemos dar, como para que se dé una idea, es como si fuese el mástil de un barco, donde soporta el peso, en este caso de la cabeza y del tronco, y a través de cuerdas musculares, de los músculos, van tirando hacia abajo y hacen que nos podamos mantener de pie. Desde que un niño está y comienza con la bipedestación, lo que está acostado y empieza a pararse, se podrá ver que los diferentes músculos empiezan a traccionar desde la parte posterior, a acortarse, a accionar,
como para levantar ese mástil que hablábamos, que en este caso es la columna vertebral. Ahora bien, esos músculos que trabajan son músculos que se van acortando y se van haciendo rígidos porque para mantenernos de pie estamos prácticamente durante todo el día, salvo que estemos durmiendo o estamos sentados o estamos parados. Entonces esos músculos actúan prácticamente durante todo el día y el problema con estos grupos musculares es que se van acortando, se van haciendo rígidos, le quitan la posibilidad de movimiento y de flexibilidad y pueden producir alteraciones posturales o alteraciones como dolor y rigidez en diferentes partes del cuerpo. Una de las patologías o alteraciones de la columna vertebral que se dan frecuentemente con una relación muy fuerte con ese acortamiento muscular que hablábamos son las escoliosis. La escoliosis es una desviación de la columna vertebral. Es una desviación con una rotación de los cuerpos vertebrales. Hay una inclinación. Que esto se da en la etapa de desarrollo y que puede ir agravándose a lo largo de los años. Lo cierto es que la columna vertebral se va inclinando y va produciendo en principio alteraciones, desviaciones posturales y después complicaciones en diferentes estructuras, ya sea a nivel de los nervios, de la salida de los nervios, o también a nivel, ya en casos muy complicados, a nivel respiratorio. La columna vertebral, cuando uno lo ve de frente, tiene que ser recta, tiene que ser derecha. Acá vemos una radiografía en la cual la columna vertebral está sana, está bien. Cuando hay una desviación, ya se produce una escoliosis. Acá vemos una escoliosis, hay una desviación del eje, en el cual se ve en la zona más baja que es lumbar. O sea, acá la paciente tendría una escoliosis lumbar. En este caso, la escoliosis es un poco más arriba en la columna vertebral y vamos a ver una escoliosis dorsolumbar que compromete a la zona torácica a nivel de las costillas y a la zona lumbar. Nuevamente observamos una escoliosis tóraco-lumbar con la particularidad de que las curvas son en diferentes sentidos. Normalmente decíamos que de frente debía estar derecha la columna vertebral. Acá vemos que está hacia un lado la columna lumbar y hacia el otro lado compensando la columna torácica, con una curva para un lado y para el otro. Acá observamos una escoliosis ya superior, es a nivel cervical y torácico. Acá tenemos la cabeza, el cráneo, la zona cervical y la zona torácica. Y después se mantiene recta, se mantiene bien la zona lumbar. La clasificación se puede dar entre leve, moderado y grave. Y esta escoliosis que vemos aquí es una escoliosis grave. Esto es una radiografía de frente donde podemos ver una curva, una inclinación, una desviación de la columna hacia un lado y hacia el otro más arriba. En la zona lumbar hay un desplazamiento de la columna que después se compensa con un desplazamiento hacia el otro lado. Esto es una escoliosis grave que produce muchas alteraciones, no solo posturales, sino a lo largo de los años van a producir dolor y diferentes molestias.